permanencia en el tiempo, pero su permanencia en el tiempo es impresionante. ¿Cuántos años llevamos de estabilidad de la droga en el mercado? ¿50, 60, 70 años? Entonces, 50. la pregunta aquí de fondo, volvemos a lo mismo. Cuando el hombre crea e institucionaliza una maldad creada por él, entonces ese es el criterio de juicio en el que se puede por lo menos uno decir algo en que eso es inaceptable. Que no podamos hacer gran cosa, pero es inaceptable. Que el hombre crea una maldad, la institucionaliza y esa sigue imperante durante quién sabe cuánto tiempo. Me atrevo a decir una cosa, Reinaldo, Dime. perdóneme si soy un poco, es que el hecho de que ya lo llamemos maldad, ahí es donde se creó el problema. Porque yo no estoy diciendo que la droga sea buena, pero estoy diciendo la prohibición es lo que creó todo este relajo. La prohibición de la droga en todo el mundo. Ah, pero déjela para todo, que se vuelve un desastre. Fíjense lo que pasó con el alcohol. La mafia del alcohol creció cuando el alcohol estuvo prohibido. Cuando se acabó la mafia del alcohol, cuando lo legalizaron y le pusieron, aquí usted solo tiene mayores de 18, solo se vende en estos lugares, tal, ahí se acabó la mafia del alcohol, pero antes mataron cantidades de gente por lo prohibido. La prohibición es lo que hace. Ahora, lo que han propuesto, algunos con razón, otros sin razón, legalizar la droga y controlarla y poder y hacerla solo necesaria para el adicto, por ejemplo, o el alcohólico anónimo. Es decir, hay que enfrentar las cosas. Es imposible pretender que en el mundo entero van a poder controlar un negocio que tiene el mayor consumo del mundo hoy, creciendo continuamente. Entonces, ¿qué? Ponen preso a todo el mundo que consume cocaína, ponen preso a todo el mundo, al que distribuye, al que lo hace. El problema está en la prohibición, es mi opinión personal. Y muchas veces se ha hablado de legalizar, ya la marihuana ya está prácticamente legalizada en muchísimas partes, pero antes la marihuana era igual. Ahora, que la cocaína, y lo que hay fentanil ahora, es una vaina peligrosísima, pero lógicamente lo peligroso es lo que da dinero y ese es el gran problema. Justamente, justamente en ese programa al cual me referí, decían que cómo se ha trasladado la, bueno, no solo el tipo de droga, la capital del mundo financiero en lo relacionado con las drogas es Luxemburgo, según lo Sí, que decían, seguido por Ámsterdam e Inglaterra. Es decir, los núcleos de poder económico se mantienen, son los mismos. Luego, tampoco tienen ningún interés en dejar de lucrarse con eso. Eh, sí, por lo tanto, por lo tanto, vamos a seguir viviendo. Ahora, los chinos tampoco es que sean inocentes en eso, pues, para nada, claro. y a pesar de que condenan a muerte al que cogen traficando, el tráfico existe y seguirá existiendo en las formas en que, bueno, cada país tiene sus Mm. particularidades. Lo importante es justamente lo que tú mencionabas. ¿Cuántos de los bancos son los que cuáles bancos han sido incriminados en el lavado de dinero? ¿Y, Ninguno. y cuántos congresistas Y, tampoco? claro, y fuera de eso, el dinero electrónico, bueno, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Virtual, sí, Virtual, facilita el negocio, claro, porque lo hace todavía más difícil la trazabilidad de las transacciones es prácticamente imposible. así es. Muy bien. Segundo, otro tema. Seguiremos. Comentarios, Daniel. Mis 12 inquietudes de la semana no tienen nada que ver con lo que se ha hablado. ¿Las puedo decir? Claro, lógico, de eso se trata. Ayer
En la iglesia del Gimnasio Moderno asistí a una cosa que había prometido que jamás volvería yo, a unas exequias que les tengo pánico, pavor y las detesto. Pero ayer fue la misa por Remberto Burgos de las Priella, un Sí, hombre. alumno mío de por allá del 72, 72, sí. y quedé maravillado. Fue un impacto duro el que me dio ayer. Eh, un muchacho de Córdoba, por allá de la Sí, costa, sí. Sí. y a mí los muchachos costeños que me tocaron en San Bartolomé, todos fueron muy neutros, ¿no? Ujú. Eran personas muy tranquilas, no sobresalían en nada. Mm, había que soportarles muchas cosas propias de los costeños que hacen difícil el enfrentamiento con la gente del interior, etcétera, ¿no? Una persona muy neutra. Ayer asistió una cantidad de gente a ese entierro, pues resulta que Reinberto Burgos de las Priella fue una lumbrera en el campo de la neurocirugía. Mujer. Lo nombraron padre de la neurocirugía en Colombia. Mm. Cantidades de gente súper agradecida por la inmensa labor que individualmente en cada uno de ellos había hecho Remberto. Ustedes entenderán que para mí fue muy golpeante, muy gratificante, maravilloso, y una mano de artículos tanto en los periódicos como en las revistas Mm. en las que desmenuzan la labor impresionante que Remberto Burgos hizo. Lo comento hoy pues porque me parece muy digno, ¿no? Me parece Muy valioso. muy ejemplarizante. Me reconcilia a mí con la humanidad y conmigo mismo, ¿no? Que la labor que yo hice en la vida no ha sido muy, digamos así, rimbombante, pero me deja algo de orgullo, ¿me perdonan? Me deja algo de orgullo una persona tan importante y que haya hecho tanta labor en la vida y que haya sabido manejar respuestas para la vida. Ese fue mi primer impacto. Daniel, déjame, te digo Cuando una salí, cosita. Daniel, sí, agregándole a eso, sí, Darío, y ese grupo te tiene una veneración especial. Ese grupo de bachilleres del 72 de San Bartolomé me lo ha manifestado. Yo me mantengo en contacto con ellos también y te tienen un cariño único y son muy unidos este grupo. Ahí está Julián Lombana y está Luis Fernando Reyes y todo el grupo de ese 1972 y a Ferdi también. Con Ferdi estuvieron muy cercanos esos años y concuerdo contigo, ese tipo Remberto absolutamente fuera de serie. Me quito el sombrero. bien. Mi Sigue. segundo impacto es también personal, individual, mío de mí. Entré a la librería ayer y encontré que había salido el tercer tomo miércoles, pero cuesta 110.000 pesos. Hay un autor catalán, se llama Santiago Posteguillo. Él vive muy orgulloso del aporte que Iberia hizo al Imperio Romano. Entonces ha cogido los personajes que son más o menos importantes en el imperio, pues nada menos que el emperador Trajano y el emperador Adriano eran catalanes, bueno, propiamente catalanes no, ibéricos, eran ibéricos, y entonces él muy orgulloso ha hecho sobre ellos unas buenas
unos buenos acercamientos. Igualmente con los Escipiones, tanto Escipión papá como Escipión hijo, que antes del imperio en la república hicieron un aporte chéverísimo a el imperio romano. Entonces Santiago Posteguillo ha hecho unos libros muy buenos. Les aconsejo esos libros, los Escipiones se llaman así: Escipión el africano, padre e hijo. El de los de Adriano y Trajano son tres, pero se me olvidaron los títulos. Bueno, ahora la embarré, no importa. Ahorita está haciendo sobre Julio César. El primero se llama Roma soy yo. Solamente 1000 y pico de páginas, ¿no? Son una delicia. Una vez que uno se mete en eso, se pega. Este tiene 718 páginas de telenovela, pura telenovela. Pero yo aprendo tanto. Este de Roma soy yo, que es Julio César joven. Hagan de cuenta nosotros en esta reunión. Es un joven preguntándose por qué de la política, por qué del ejército, por qué del dinero, por qué del manejo, del manipuleo. Por ejemplo, en esta Roma soy yo, tiene unos datos. Bueno, quién sabe cuánto de invención tendrá esto de verdad y de mentira, ¿no? Pero de todas maneras son reflexiones que a mí me parecen interesantes. Cuando él era joven, había grupos de asesinos encargados de no dejar surgir a la persona que no le convenía, al fulanito o al menganito, en el Senado romano, y grupos de otros asesinos para cuando no les convenía a los del otro bando. Me da La risa, historia, ¿no? la Que no historia. se parece en nada a la realidad actual, ¿no? El segundo tomo es chéverísimo porque es el ascenso de él como eh, abogado, que es unos triunfos muy chéveres que tiene en la primera novela, hacen que se venga todo el Senado romano contra él y entonces lo sacan de Roma. Y entonces él tiene que afrontar todos los elementos de injusticia, bla, bla, bla. Tampoco se parece a la actualidad, ¿no? Ya acaba de salir el tercer tomo, que se llama Tres sitios diferentes, que es sobre la conquista de la Galia por parte de Julio César. En este tercer tomo, leí ayer porque no lo pude comprar, anuncia que después de estos tres tomos ya terminará con otros dos. Y me dio mucha entusiasmo, me golpeó, fue el golpe mío de la semana. Yo ya sé cómo va a terminar Julio César. El Senado romano lo va a asesinar. Tú también, bruto. Tampoco se parece mucho a la vida actual, ¿no es cierto? Esos fueron mis impactos de la semana. ¿Es Santiago Posteguillo el autor? Sí, Santiago Posteguillo. Y el libro se llama Roma soy yo, uno. No, el primer tomo se llama Roma soy yo. El segundo tomo se llama Roma maldita. Y el tercero, tres sitios, no sé qué carajo, tres lugares de alguna cosa. Los Y tres faltan, mundos. y Los tres faltan, mundos. no son tres mundos. Yo me imagino que debe ser Roma, la Galia y arriba los Ok. germanos, ¿no? Pero estoy inventando, no estoy bien seguro. Y faltan Ah, dos tomitos, vea, no son sino de 700, 800 páginas, pero son una delicia. qué bien. Qué bueno. Qué bueno. Quisiera, Humberto. Humberto, no se te oye. Estás con el micrófono ahí. Para el recuento que está haciendo Daniel, acordarnos que ayer se conmemoró un mes de la muerte de otro Julio César Torres. Ah, Ay, sí. Eh, no. claro, Sí.
¿No fue? Fue Sí, ayer, es un ¿no? amigo nuestro, muy querido. No, 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 Humberto, eso ya pasó, por favor, no me atormente más, ¿sí? Dale, pues. No, pero Reinaldo, no está mal recordar al amigo, claro, De por Pues acuerdo. doloroso que recuérdelo, sea. recuérdalo tú, y Eso hago. un honorable silencio es el mejor recuerdo que uno le puede dar a un muerto, en mi opinión. ¿De acuerdo? Toda la publicidad que se haga al respecto, No, para mí, simplemente recordar que hizo es un mes que escándalo falleció. y ese escándalo me hace sufrir. Lo Entonces siento. listo. yo agradecería que si lo quieren recordar, como han sido tan amables durante todo el tiempo, lo recuerden personalmente y, o por lo menos cuando yo no esté, ¿sí? Listo, Gracias. Por listo. supuesto, por supuesto. No Reinaldo, queremos en ninguna manera herir tu sensibilidad, Daniel. dale. Reinaldo, Sí, quería aprovechar lo que estaba exponiendo Daniel, porque a mí me impactó, curiosamente me impactó un correo que mandó Julio Botero ujú, y se llamaba Estás colonizado y debes hacer esto. La exposición que hace el mexicano, creo que es mexicano, de la colonización que tenemos y vivimos a diario, es absolutamente impresionante porque le permite a uno realmente preguntarse a sí mismo cuál es la historia con la que yo he vivido. ¿Es la historia que me han contado los europeos de las conquistas en América Latina? ¿O es la historia que no me han contado de todos los pueblos que habían existido en Latinoamérica, que han sido imperios mayores que el imperio de Europa, como los incas, como los aztecas, como los mayas? En ese sentido, realmente tenemos que hacer un esfuerzo individual, por lo menos, de no juzgar la realidad histórica solamente bajo la óptica de la historia que nos han contado los europeos, porque esa es la mentalidad que tenemos en toda Latinoamérica. Hemos sido descubiertos, dizque porque Colón, que aquí no habitaba a nadie antes, pero de ahí para adelante ellos escribieron la historia de Latinoamérica y pusieron a un lado y a un margen todo lo que ya había de historia en la Amazonía, en, en los incas, en los mayas, y todo lo. Y cuando en la historia nos la cuentan en la infancia o en la secundaria o en la universidad, si no es sobre la óptica europea completamente. Sí, es eurocentrista. Sí, Y completa. eso, pues, indudablemente es un sesgo, pero, pero a su vez, no sé si este Botero, pero hay muchos de esos historiadores o intelectuales que han creado una reacción que a mi manera de ver es un poco infantil, porque se trata de simplificar o deificar y banalizar muchas cosas. Entonces, hablan lo terrible que fue la conquista española, que fue terrible, pero a los pobres incas que a su vez habían acabado con todos los otros anteriores, porque los imperios son así. El que llega a imperar es a imponerse. Pero entonces esa visión romántica de qué fue lo que pasó se debe, bueno, razones habrá las que uno quiera, pero esencialmente me parece a mí es el desconocimiento de esas culturas en forma real, no en forma romántica, sino sí, ujú. como deberían ser los descubrimientos de las culturas. Sí. El- me hace pensar eso sobre el robo del Museo del Louvre, ¿Qué tal? que todo el mundo está diciendo que le robaron cosas que ellos se habían robado de otros lugares y que los tienen ahí guardados. Y que el que roba ladrón no es ladrón, ¿no? Le decían a uno. Ladrón.
en su Entonces, condición. porque todo lo que... Aplíquese eso a todos los tesoros del Vaticano. Sí, Eh, Obvio. sí, Daniel, el collar de esmeraldas sí. son las 27 o 28 esmeraldas colombianas de un tejemaneje con la reina, no sé cuál es, ¿no? Sí. Con la propietaria. O sea que el collar es colombiano. Y eso, El sí, comentario de un provincial europeo aquí fue, pues, en concreto el de Francia. Dice, no nos ha importado mucho porque era la corona de una reina y como no tenemos reina, que se lo lleven. pero increíble, increíble. Y todos los, pero hablando del tema de la colonización y de los robos, todos los colonizadores lo primero que hacían era llevarse las vainas del Pues país que se claro. colonizaban. Ahí no están repletos los museos de Europa de las vainas egipcias, de las, de los, de Eh, todo, Claro, todo, todo. Es la todo. historia. y Los hay museos son eso. hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Cuando uno entra al Metropolitano de Nueva York, todo está tan maravillosamente bien expuesto, tan perfecto. El pedazo egipcio del Metropolitano es Sí, sensacional. sí, Y el pedazo de nosotros, sí. no se diga, eso es una maravilla. Entonces, yo alcancé a reflexionar un poquitico, hombre, pues están mucho mejor aquí Es que lo verdad. que estarían en Colombia. Sí. Y yo pasaba ese día a Roma y llegué al Museo Antropológico de Roma, una alcantarilla, todo horrible, todo lleno de polvo. Dije, ve, qué bueno que se lo robaron los parisinos y los parisinos sí lo tienen bien, bien, bien guardadito. Por ahí Sí, no, dice, cuando uno mira, por ejemplo, en el Museo de Dahlem en Berlín, lo que es la Puerta de Babilonia o el altar del templo griego que tienen, eso lo deja a uno eh, abismado, sí, abismado. Realmente uno piensa, ahí mismo yo pensé cuando, no la primera vez, sino la última vez que fui, que es maravilloso realmente esa visión de la puerta de Babilonia. Y decía, de veras está mejor aquí que esos Budas que destruyeron simplemente porque eran unas imágenes que iban contra el Islam, ¿no? sí. Entonces, sí, la verdad es, a pesar de que parece, ¿no?, que en Irán y estos hay unos tesoros muy bien conservados. No lo sé, pero he oído. Solamente que uno no puede ir a Irán porque el enredo es tenacísimo. Sí, claro, corre un Le, peligro que, le a quitan la pesar de... visa, le quitan la visa americana. Bueno, bueno, menos mal tenemos una configuración en el cuerpo que nos permite pasar desapercibidos en esos países, Muy bien. pero ¿Alguno, terrible, sí. algún otro impacto de la semana? Están muy variados los impactos esta semana. Yo quisiera comentar eh, con respecto al señor Trump, ¿qué opinan ustedes de que ya la séptima lancha que destruye fue enfrente a las costas colombianas en el Pacífico ayer? Ah, carajo. Se acerca la mano negra. De verdad. No, pues, que tiene razón Maduro. Lo que están es en ese aspecto cuidando las reservas de no solo de petróleo, sino pues, su influencia económica, asegurando el que van a tener un futuro pues, sostenido, o como se llame la... Ahora, mi Me reacción, gustaría Gabriel, preguntarle, me gustaría preguntarle a Humberto sobre la parte legal de eso. Es decir, ¿está haciendo bien, está haciendo mal? ¿Qué? ¿Cómo lo ven?
Humberto, de estás con el micrófono micrófono. apagado. Micrófono apagadito. Usted se pone de tímido ahí. Ahí. Ya. Carolo, ¿me repite la pregunta completa? ¿Cómo cree usted que está actuando el señor Trump con respecto a a los bombazos que le pega a las lanchas enfrente de las costas de Venezuela y ahora en el Pacífico cerca de Colombia? Yo creo que está usando, fíjese nomás, de la fuerza, ¿no? Unos helicópteros artillados versus unas lanchitas pecuecas. Eh, Obviamente está aparentemente en aguas internacionales. No se está metiendo ni a las aguas colombianas ni a las aguas Venezolanas. venezolanas, pero está creando es un hecho de fuerza terrorífico y a mi gusto está usando del derecho y de la fuerza porque estos que están manejando esas lanchas son unos pobres campesinos de venezolanos o colombianos sacando unas lanchas llenas de coca, pero eso es de toda la vida. Con eso no se resuelve el problema. Entonces, sí, yo creo que está abusando y está matando gente sin sentido. Ujú. No sé si eso resuelva algo. ¿No lo considerarías como calificarlo como piratería? Pues yo diría a que es asesinato, ¿no? Porque no le está robando la carga a otro. Sí, no. Ok. Está matando al que va en esa lancha. Sí, Eh, ahora, si él lo mira desde el punto de vista legal americano, está diciéndole a los americanos, estoy defendiendo una invasión de narcotráfico a mi país Ujú. antes de que llegue. Y entonces estoy diciéndole a mi país, miren que yo sí estoy combatiendo el narcotráfico, tanto que voy a ir a tumbar al líder del narcotráfico que hay en Venezuela y ahora el de Colombia también lo clasificaron en la misma línea de que es otro líder de narcotráfico y lavarse las manos. Es decir, yo voy a acabar con el problema del narcotráfico en su origen, allá, en Colombia y en Venezuela. Y sí, él piensa pues que el mundo lo va a absolver por eso, o los votantes, que es lo que le interesa. sí. Para Pero mi gusto, sí, para mi gusto sí está cometiendo delitos, claro, matando a estas gentes. Obviamente que él lo que está buscando es ver cómo tumba a Maduro claro, y a ver cómo le pega el coletazo a Petro. claro. Pero Y, esa es la forma atravesada y con que actúa Trump. Al Ujú. igual que Petro, ni más ni menos. Son y hay iguales. y hay un montón de gente en Venezuela y en Colombia que quisiera que él hiciera eso, ¿sí o no? Claro. Esa es la verdad. Todos los que todos los que nos quedamos callados y no decimos nada. Sí. Oiga, usted está haciendo mal. He dicho. Algo más. Pero yo ya le mandé Por eso estoy yo telegrama, leyendo esto. yo ya le mandé telegrama ¿Qué a tal? Trump diciéndole que está muy mal hecho lo que hace. Yo creo que Trump me va a oír. Sí. Si no lo vuela antes. Sí, O- o- eso está como el cuento de que Palomita le envió una carta a Trump diciendo que no, que era un desagravio de todos los colombianos. Entonces yo estaba pensando en mandarle una carta diciéndole, no son 42 menos uno. Yo no estoy de acuerdo con esa famosa Harta. carta de desagravio. Sí, Muy eh, bien, señores. ¿Algún otro impacto de la semana? Marcelo, ¿cuál es su impacto después de haber volado tanto y de haber estado en clínicas y vainas de esas? Oiga, cuéntenos. Fueron dos paisajes muy parecidos y conectados. El primero estuve dando una vuelta por España, por Andalucía. Ah, fabuloso. Entonces empecé en Madrid, pues muy poco, pero estuve en Córdoba,
donde está la mezquita de Córdoba, Mm. que es Que se lindísima. acabó de quemar, en parte, Sí, No, en parte, ¿no? Sí, sí, sí. Es un decir, incendio. tuvo un incendio hace un mes o dos. No, no, la mezquita de Córdoba no. Sí, no, señor, sí, no, señor. No, no. Tuvo un Yo incendio. creo, no estoy seguro, pero yo no he oído nada porque esa No, es que mezquita no es, sí, mejor dicho, no es inmediata, no es una noticia nueva. Eso hace unos meses ya, 3, no, pues, puede ser más. pero yo- yo- fíjate que yo- Marcelino vio que estuviera quemada, ¿no? no, No, es nada. que obviamente le han... Está perfecta. No, bueno, es que no se quemó toda, por supuesto. No, 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 no. creo que la No, estás confundiendo No, con no, otro no. incendio. no, Aquí la no, inteligencia artificial dice que sí hubo un incendio en la mezquita Catedral de Córdoba el Claro, 8 de agosto del 2025. El eso fuego es. se inició en la capilla dentro de la ampliación realizada por Almanzor. Fue accidental, Y provocó un no fue muy incendio, fuerte. afectó varias capillas. Se hablan de 4 capillas dañadas, una colapsando la cubierta. Las zonas más valiosas quedaron prácticamente a salvo. Y Sí. dicen que después estuvo un señor llamado Marcelino Ramírez, pero que no vio nada. exactamente, yo no vi nada. No lo pasaron por ahí. Por ahí no pasé, Y, no. y que no dejó ninguna limosnita. Entonces estuve en Córdoba, estuve en Sevilla. En Sevilla es maravilloso la Giralda. Mm. Y bueno, hay un pocotón de monumentos en Sevilla que yo no había conocido, ¿vale? Solamente había pasado. Eh, y como de costumbre me encanta subirme al cucurucho, el cucurucho de la Giralda. No se sube por escalones, sino por una rampa que es más cansón. Y entonces los paisajes son espectaculares cuando uno está allá arriba. Por ejemplo, estar arriba allá en la Tour Eiffel, ¿sí? O estar por allá arriba en el campanario de San Marcos en Venecia. Es una maravilla también. Y siempre que hay algo que alto, yo me subo. Bueno, eso es una chuchera, ¿sí? Pero Ah, caray. maravilloso Sevilla. Muy bueno para el corazón, ¿no? Sí, señor. Ese es el ejercicio que me recomendaron. Estuve también en Granada. Obviamente, había que ir a Granada. Oh, Granada es una ciudad muy linda y la Alhambra ni se diga, ¿no? Mm. eh, Tuvimos una guía, una señora de ahí de Granada, muy docta, nos contó toda clase de chismes sobre Granada, sobre la historia de Andalucía. Ahí sí fue todo un día hablando de Andalucía y el manejo de los gobernantes en la época de los árabes. En los años del siglo XIII, XIV, XV, ellos estuvieron allá hasta el 2 de enero de 1492, cuando la reina Isabel necesitó más plata, entonces necesitaba sacársela a los árabes. Mm. Una ciudad que me dejó descrestado mucho fue Pamplona, no, Málaga. Ujú. Málaga es una ciudad lindísima, Bellísima. bellísima. Tiene 3 museos que me dejaron descrestado. El Museo de Picasso, el Museo Carmen Bornemisza, y una sucursal del Instituto Pompidou de París. Mm. Y son maravillosos. ¿Mm? Málaga es la ciudad en la que nació Picasso. Sí, señor, en Malagueño, sí, Y señor. hoy es el centro internacional de distribución de narcotráfico más grande de Europa. ¿Málaga? Sí, señor. Deben de estar llenos de plata. Eh, Para restaurar los museos. Es impresionante. Pues Con Málaga, todas las Málaga, mafias del entonces, mundo. Sí. Málaga siempre entonces ha sido el El centro actor ese idóneo. de cine también es malagueño. ¿Cómo se llama él? Bardem, ¿Bien? No, el que, ay Dios mío, el que se fue para Hollywood. Uno muy buen mozo. Bardem. Yo.
Javier Bardem o Creo Javier que es Bardem, Bardem, No pero es un bueno, no cabezón, sé. ¿no? el marido de Penélope Cruz, El marido de Penélope Cruz, ¿cómo se llama? Javier Bardem. Bardem. No, 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 no. Antes, que trabaja con Penélope en las películas del otro malagueño, ¿cómo se llama? Luis Buñuel. Que es maricón, A ver, a ver. Qué bien informado que está este hombre. que hizo el zorro, que hizo del zorro. Antonio Banderas. no, Puede él ser. era- Bueno, Yo el sé hecho quién que habla, sí. Ese, Se casó con una gringa, Meryl Griffin. sí, 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 sí. Puede ser Eh, Banderas. Ah, Banderas, Antonio Banderas. acabo de decir no, no, Antonio no. Banderas. no. Fue Tom Cruise, el marido de Penélope Cruz. Sí, hombre, sí. Es la hermana. Ay, qué maravilla. De verdad que Tom Cruise fue esposo de Penélope Cruz del 2001 al 2004, hombre. Los niños eran Cruz. Crucificados, pues. Son la familia Cruz. Bueno, entonces, Ah, hasta ahí la historia antigua del islamismo, cómo llegó a España y cómo lo sacaron corriendo. Y ese día pasé de Málaga, pasé a Marrakech. Y ahí ya no es la historia del islamismo, sino el islamismo en esencia, puro, ahí. Qué maravilla. pero una versión muy, muy, bueno, diría en otros términos, quizá no sea el adecuado, moderada, es decir, no eh, Menos son radical. esenciales en su fe y en su comportamiento, tolerantes, Ujú. sí, y tienen Abiertos. un rey muy, muy especial, aparentemente. El rey se la pasa en París. Bueno, quizá por eso, pero ayuda a mantener el país en calma, ¿no? Y Ujú. no, de todas maneras, Marruecos es un islamismo totalmente diferente al otro que se lleva Sí, del Extremo Oriente, total. La claro, gente es muy, yo diría, no católica, sino muy religiosa sí. No, y muy y tolerante. tolerante totalmente. Sí. Tuvimos el primer día en Marrakech una señora eh, muy convencida de su fe y más que todo el paseo fue comparando ella el islamismo con el cristianismo. Mm, Entonces, Gloria trataba de discutir con la señora, yo le decía, no, no discutas, lo que estamos es oyendo la esencia del islamismo. Entonces, no discutamos, dejemos que la señora hable. Y yo más bien le hacía preguntas. ¿Qué pensaba ella de la Virgen? ¿Y qué pensaba de Jesucristo? Esas cosas. Y tiene unas ideas espectaculares. Ujú. Y sí. allá entonces se vive, en todas las mezquitas se vive eso que a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde, a las 6 y a las 9 se oye el llamado para la No, oración. y hay una mezquita en la cual permiten que entren los no islámicos, Ujú. cosa que Ese- no es lo usual esa en, mezquita está en Estambul, es la ¿no? mezquita, Ah, bueno, no, no, pero digo, en Marruecos hay una. No sé no, exactamente en qué ciudad, pero no, sí no, sé que hay una no. mezquita que permite la entrada de los no islámicos. Mm. No, estuvimos pues, en otra parte en la universidad, que es una mezquita, una madraza muy bella. De todas maneras, en estas ciudades, en Marrakech, Rabat, en Fez, en Casablanca, pues hombre, uno ve todo, es decir, la gente son completamente islámicos, árabes, en esencia son eso. El señor el chofer que nos llevó por todo el camino, por todo nuestro recorrido, éramos 8 personas, él andaba común y corriente, pero en sus ratos libres se vestía, yo le decía, se disfrazaba de árabe, y no, era un árabe con todas las de la ley.
Y realmente Marruecos fue no solamente el aspecto del paisaje que es mágico, es, es agreste, las montañas Atlas, es una geografía totalmente Atlas, diferente. Ah, el monte Atlas. el monte, y montó en camello o no? no monté en camello porque estaba en la clínica. En la clínica. Y no le dijeron a qué olía el camello? A Sí, culo de árabe. sí, señor. Muy bien, oiga, qué Eso fue, experiencia buena, Marcelo. Fue una experiencia muy interesante, como les digo, la primera parte sobre el islamismo en su época antigua, del siglo noveno hasta el siglo XV, que estuvieron Sí, claro, casi 1492. hasta el 2 de enero de 1492, todos se saben de esa fecha. Y la otra, el islamismo vivo en Marruecos. Eso fue una experiencia muy interesante, no solamente por es un pueblo mágico, sino por su gente. Qué bueno, hombre, Qué bien. qué bueno. Bueno, señores, se Muchas nos gracias. acabó el día, la hora. Eh, Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias por la tertulia tan absolutamente variada, oiga. Muy amables. Muy bien. Nos vemos entonces, Gracias. semana Qué entrante. gusto, Marcelo, que hayas vuelto. Sí, hombre. Gracias, gracias. Aquí Sí. estaré ya. Seguimos. Y el Listo. horario de la rehabilitación cardíaca para las 5 de la tarde, entonces ya puedo estar aquí. Qué bueno, Esa vaina. Marcelo. Hágale. Un abrazo. Perfecto. Hasta Bueno, luego, gracias. chao.